Orquestado por la izquierda, don Francisco Camp, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y la connivencia, iba a decirle, y complicidad de alguien más, ¿no? De algún fiscal anticorrupción. Ha habido de todo. Ha sido una complicidad de medios de comunicación, de Fiscalía Anticorrupción, del Partido Socialista. He de recordar, y he estado diciendo en la rueda de prensa hoy, que Ximo Puig es presidente de la Generalitat porque yo dejé de serlo. Ximo Puig recurrió la absolución de los trajes por parte del Jurado Popular y me tuvo un año más en tensión hasta que el Supremo cerró definitivamente aquella cuestión. Y Ximo Puig ha estado detrás de cada una de las denuncias y de cada uno de los recursos ante cualquier archivo que ha habido durante todo este tiempo. Ximo Puig, su única estrategia ha sido mantenerme imputado y le han estado apoyando y ayudando, desde luego, desde algunas instancias que desgraciadamente tienen un alto poder y un alto mando en ámbitos del Estado muy importantes. Y la cuestión última de la que tengo todavía, después de 9 causas cerradas, archivadas, absuelto, tiene mucho que ver con lo que estoy contando. Fíjese usted que es el señor de la Mata, director general de Zapatero, director general de Justicia, el que ha hecho una instrucción sumaria. Es la fiscal general del Estado, que además hay una jerarquía absoluta, la señora Delgado, que fue ministra de Sánchez. Y es Garzón, secretario de Estado de González, el que inició esta instrucción. 3 socialistas de carnet. Pero es que además la Corporación Popular es otra vez Ximo Puig el que ha estado actuando durante toda esta instrucción sumaria. Si esto lo contamos fuera de España, imagínese quién podría decir que estamos hablando ante un sistema de imparcialidad, de justicia y de Estado de Derecho. Ahora, señor Camps, vamos por partes. Yo recordaba antes, en 2011, usted tiene que dimitir por todas estas cosas, especialmente por el asunto de los trajes, por el asunto o caso por el que luego fue exonerado, desde el punto de vista legal, por un jurado popular, o sea, absuelto, porque no se demostró que usted recibiera ningún regalo de aquella trama Gürtel. Pero usted tiene que dimitir en 2011, después de haber ganado por mayoría absolutísima en las urnas en Valencia, en las autonómicas de ese año. Han pasado 10 años desde entonces, y usted entonces está sufriendo una pena de telediario. Una pena, sí, una pena y una pena de casi muerte, si se me permite la expresión, civil, ¿no? Sí, absolutamente. Se ha pretendido mi muerte civil. El señor Luna, que soy el síndico de agravios, que es una suerte de defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana, ya lo dijo, era el portavoz del Partido Socialista en aquel momento. Cuando me absolvió el Jurado Popular, dijo: no importa, porque lo importante es que nos hemos cargado la carrera política de Francisco Camps. Desde entonces a hoy, durante estos 10 últimos años, más los 2 años desde que comenzó la instrucción de Garzón y luego el juez de los trajes, el señor Flors, decidió seguir manteniendo la imputación después de la reapertura que tuvo el Supremo cuando cerró el TSJ y archivó aquella cuestión en el mes de agosto. He sufrido todo tipo de insidias y de persecuciones durante todos estos años, con un aparato mediático brutal que me ha perseguido en cada una de mis instancias y situaciones personales, política y civilmente. Pero aquí nos hemos mantenido firmes desde el punto de vista de la defensa de lo que entiendo es la inocencia absoluta, también desde la convicción de saber que estoy siendo pasto de la persecución de la izquierda para intentar seguir gobernando la Comunidad Valenciana y, en definitiva, demostrando que durante todos estos años lo único que ha sido es una persecución política y que, por fin, muchos jueces y muchos tribunales me han ido dando la razón. Claro, pero yo antes también me refería, señor Camps, a que ha habido una complicidad, evidentemente, o una connivencia, si se me permite la expresión, desde el punto de vista de la justicia, y en este caso de un fiscal anticorrupción que, bueno, pues ayudado por esta acusación popular que han ejercido Partido Socialista, Compromís, Izquierda Unida, etcétera, etcétera, pues se ha echado adelante, han abierto esas causas contra usted, esas investigaciones que luego han sido archivadas. Pero este fiscal en cuestión, sin embargo, no va a pagar ninguna consecuencia de sus errores cometidos, de ser incapaz de demostrar nada contra usted. Pero usted sí lo ha pagado ya, políticamente y socialmente. Efectivamente. Ni los que me han acusado desde la Fiscalía Anticorrupción, ni los que me han acusado desde la política, como el propio Ximo Puig, que es el jefe del grupo de personas que me han estado persiguiendo como acusador o como recusador a cada uno de los archivos, van a pagar absolutamente nada, lo cual es realmente increíble. Yo creo que un Estado como el nuestro, de derecho, si alguien es como yo en este caso, imputado, investigado, se me aparta
de mi tarea política, que es a la que me dediqué durante tanto tiempo, y como usted ha dicho antes, tuve la suerte de por tercera vez revalidar mi presidencia en el gobierno valenciano. Yo dimito, soy absuelto, y ninguno de los que han estado persiguiendo durante todo este tiempo van a tener ningún tipo de responsabilidad ni personal ni colectiva, lo cual es una auténtica paradoja, porque son muchos años, es mucho sufrimiento, es mucho esfuerzo, es mucho interés por seguir manteniendo el equilibrio y la templanza, es seguir creyendo que cada papel, cada documento, cada contestación que hemos estado preparando desde el despacho, mi abogado y yo mismo, tenía un sentido, y tenía el sentido del derecho y de la justicia y del deber y de la convicción, y de seguir manteniendo lo que desde el principio había dicho, que es que todo lo que se estaba haciendo y diciendo respecto de mí no era cierto y no era verdad. Y efectivamente, como usted dice, aquí hay mucha responsabilidad profesional o política de muchas personas que nadie va a asumir, excepto lo que han sido durante estos 12 años una persecución permanente a mi persona y a lo que significa, en cualquier caso, mi actividad política. Voy a recordar causas abiertas contra Francisco Camps, que han terminado en el caso de los trajes. Nos remontamos ya al 2009, si no recuerdo mal. Exonerado por el jurado popular al quedar demostrado que usted no había recibido regalos de la trama Gürtel. Archivo de causas relacionadas además con... Estas son todas... ¿Que había pagado los trajes? Exactamente. Claro, bueno, esto es importante. Luego, yo me pagué los trajes. Es algo que se ha intentado ocultar durante todo este tiempo. ¿Cuántas portadas... ¿Cuántas portadas le dedicó, por cierto, el País con esto de los trajes? Sí, 160 portadas. Yo tenía 160 más portadas dedicó el País por 4 trajes que le costaron a usted, ¿cuánto? Pues me imagino que me costaría 1.500, 2.000 euros, como muchísimo. Por 2.000 euros, ojo. Sí, tremendo. Tomen nota, para los que han perdido la memoria. Por 2.000 euros de lana, un periódico tan importante e influyente como el diario El País le dedicó a Paco Camps, ¿cuántas he dicho? 160 portadas. Yo me quedo de verdad. Se me caen los palos de los sombrajos, señor Camps, sinceramente. Más las causas que han venido luego, más las filtraciones, más las expectativas, más los comentarios, más todo lo que ha significado medios de comunicación, televisiones, radios. Desde el Palau de la Generalitat se emitía en directo y se abrían los informativos en el año 9, en el año 10 y el año 11. Se emitían informativos con aquello que se llama lanzadera, y yo cada vez que llegaba al Palau de la Generalitat me encontraba con las cadenas de televisión nacionales emitiendo desde el Palau de la Generalitat. No eran 4 frases, era acabar con un proyecto político, era acabar con mi liderazgo en la Comunidad Valenciana y acabar con la opción del Partido Popular para seguir gobernando la Comunidad Valenciana, y como se ha demostrado también, destruyendo el PP en la Comunidad Valenciana y destruyéndolo también en Madrid, se podía conseguir el gobierno de lo que tenemos en estos momentos. La tragedia que está viviendo el país en estos momentos, con Sánchez y toda la faramalla de personajes extraños que le rodean, viene también como causa de aquello, de aquella persecución para acabar con un Partido Popular que era potente, un Partido Popular que llegaba a la gente, un Partido Popular que generaba empleo, que generaba prosperidad, que invertía en hospitales, en colegios, que invertía en el bienestar de las personas, que generaba prosperidad y que en definitiva era imbatible. Y la única forma que se encontró desde la izquierda fue la destrucción de persona a persona. No quiero olvidarme en estos momentos, por ejemplo, de la destrucción absoluta y física de la propia Rita Barberá. Claro. Por eso estos años he querido mantener la firmeza y la fe en mi convicción personal y política, en lo que significa la defensa de unos ideales y de una forma de estar en la vida y de una vocación política irrefrenable que sigo manteniendo viva y más fuerte que nunca, y también poder demostrarle a mis conciudadanos, los que me votaron y los que no me votaron en Valencia y fuera de Valencia, que el presidente de la Generalitat Valenciana era una persona honorable y que lo único que hacía cada día, cada mañana que se levantaba, era trabajar por el futuro de la Comunidad Valenciana y de toda España. Voy a recordar casos archivados, pero que han servido para que usted estuviera siempre en la picota judicial. Financiación irregular del PP en la Comunidad Valenciana, que le dedicó también un montón de... Los diarios dedicaron muchísimas portadas a este asunto y, en fin, que podíamos empapelar medio Valencia con esas portadas. El caso no, usted también quedó, en ese sentido, causa archivada. El Centro de Conferencia de Castellón, un centro de conferencias que se construyó en Castellón y también a usted le imputaron, le investigaron por él, ¿no? Que se proyectó, no terminó por construirse y se decidió que había sido una suerte de butad personal con el señor Calatrava para intentar buscar, tampoco no sé muy bien el que en Castellón, sí, efectivamente. No. Archivada la causa por la construcción del circuito de Fórmula 1 de Valencia, que por cierto puso en el mapa y en el mundo a Valencia a partir de esa carrera de Fórmula 1. Y que sigo reivindicando como uno de los grandes acontecimientos junto con la America's Cup para hacer de Valencia un territorio
de inversión, un territorio de proyección y un territorio al que tantos turistas han ido viniendo después de conocernos gracias a esos dos grandes eventos, la America's Cup y la Fórmula 1. Queda archivada también la financiación de campañas, supuesta financiación de campañas del Partido Popular de la Comunidad Valenciana por los constructores de ese circuito. Se decía que le habían pagado al Partido Popular Valenciano para hacerse con la construcción del mismo. Eso también queda archivado, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Voy con más cosas. Visita del Papa San Juan Pablo II, ahora ya San Juan Pablo II a Valencia. No, fue Benedicto XVI. ¿Perdón? Fue la visita de Benedicto XVI. De Benedicto XVI, perdón. Bueno, del Papa Benedicto XVI a Valencia. Eso también ha quedado... ¿De qué le acusaban a usted? Me acusaban, yo era una cosa como tantas otras, como todo esto. Yo era el presidente de la fundación, presidente de honor, junto con el arzobispo de Valencia. Luego me enteré, con esta causa, por ejemplo, que yo era presidente de honor de unas cerca de 50 o 60 fundaciones de todo tipo en la Comunidad Valenciana por el hecho de ser presidente de la Generalitat. Bueno, y de repente, por ser presidente de honor, se decidió, primero, que la fundación había hecho cosas irregulares y, en segundo lugar, que yo, como presidente de honor de esa fundación, las había indicado. Luego, ni obviamente se pudo demostrar que indicase ninguna irregularidad y se ha demostrado también que la fundación actuó con absoluta limpieza y absoluta regularidad y normalidad en el procedimiento administrativo correspondiente y en las adjudicaciones que vino al efecto. También quiero recordar que la fundación, por ejemplo, el 85-90% del dinero que se invirtió en la visita del Papa fueron donaciones privadas de empresas y de particulares, cosa que nunca dice absolutamente nadie. Y que, bueno, pues ahí está, como lo del circuito de la Fórmula 1, que tantas veces he dicho, el coste cero, y es que parte de la infraestructura que se construyó son las futuras avenidas de Francia y también el Paseo de la Alameda, que han de pagar los promotores propietarios del suelo del desarrollo de ese país que hay en esa parte de la ciudad. Y luego ya por último, pues también se le imputaba por falso testimonio, quedó archivado este asunto, y una causa contra Valmor, que es la promotora de la Fórmula 1 en Valencia. También, que esa fue la que quedó también archivada ayer. ¿Por qué estaba usted imputado? Sí. 7 años, don Antonio, llevaba yo con Valmor. 7 años. ¿Y de qué le acusaban? Pues me acusaban de que a mí se me ocurrió un buen día ir a hablar con Bernie Ecclestone para que Jorge Martínez Aspar fuese rico. Entonces yo me fui a Londres y le dije, Bernardo, mira, verás, tengo un amigo que se llama Jorge y me encantaría que fuese rico. Igual que en Nos. Un día me fui a la Zarzuela y le dije, mire, señor, le dije al rey, yo quisiera que Iñaki pues estuviese feliz con él y con los niños. Entonces, como también con Calatrava, se me ocurrió un día ir a Zúrich y decirle, mira, Santiago, quiero que seas un tipo feliz y que ganes dinero en Valencia y que hagas no sé qué cosas. O sea, es que al final la ridiculez de todas estas cuestiones llegan hasta este extremo, que a mí se me ocurría levantarme por la mañana y dedicar tiempo de mi vida a que otras personas fuesen felices con el dinero de los valencianos, y se me ocurría a mí que tenía que poner en marcha no sé qué tipo de proyectos. Pues es esto, porque al final, si usted lee los documentos, las investigaciones, las peticiones, las acusaciones, las denuncias, las querellas, termina siendo que a mí se me ocurría cada día que la gente fuese feliz con el dinero de los valencianos. Y yo lo único que hice durante aquel tiempo que fui presidente fue intentar que la gente fuese feliz, porque se genera empleo, se genera prosperidad, se genera crecimiento económico y además construíamos hospitales y colegios. Cosa que el señor Puig no ha hecho durante todos estos años. Ni un colegio, ni un hospital, ni un centro de salud. Y además ha multiplicado por 5 la deuda de la Generalitat Valenciana. Y además no solo eso, sino que los 50.000 millones de euros que en estos momentos debe al Estado mantiene a la Comunidad Valenciana, y eso me gustaría decirlo esta noche. Además está el director del ABC, que fue director de la exposición durante tanto tiempo. Ahora le preguntaré mi buen amigo Julián Quirós, decir que en estos momentos la autonomía valenciana no existe. Es una falacia, es una ficción, porque el gobierno valenciano le debe 50.000 millones de euros al Estado, del que proceden la gestión de las transferencias, y por lo tanto no tiene capacidad alguna de poder decir ni hacer absolutamente nada. Los presupuestos de la Generalitat Valenciana no tienen capacidad política de tomar ningún tipo de decisión. Cuando yo me fui, la deuda con el Estado era 0 euros, 0. Cuando yo me fui, el porcentaje respecto del PIB de la deuda estaba en torno al 20%. En estos momentos supera el 50%, y el 60% significa, en términos de la Unión Europea, que hay una intervención directa de los estamentos europeos en cualquier tipo de proyecto presupuestario, en cualquier tipo de territorio dentro del Estado, dentro de la Unión Europea. ¿Qué digo con todo esto? ¿Qué significa todo esto? Que el señor Puig y la izquierda en general han utilizado, junto con algunos medios de comunicación, entre otros el Grupo Prisa, El País, la SER, han utilizado la persecución a mi persona para intentar seguir manteniendo esta falacia y esta ficción de gobierno que no lleva a ninguna parte, y van a seguir manteniéndolo durante todo este tiempo, porque no han puesto en marcha un solo proyecto, excepto la persecución a las personas que ellos saben son clave
para que, si no están imputadas, pueda el Partido Popular volver a gobernar en la Comunidad Valenciana, que es lo que los valencianos necesitan: recuperar un gobierno como corresponde a un territorio tan potente como el nuestro y tan leal con los destinos de toda España. Bueno, y mirando al presente y sobre todo al futuro, una vez acabado el calvario judicial, ¿qué va a hacer usted, señor Camps? ¿Tiene pues continuar ambición política para volver al primer plano? ¿Puede hacerlo? Usted sigue militando en el PP, ¿puede hacerlo? ¿Contará con el apoyo de la dirección regional y nacional? Eso ya depende de las direcciones regional y nacional. Yo siempre he tenido la misma irrefrenable vocación política, servicio público, servicio a los demás, desde mi partido, el Partido Popular. El año que viene hará 40 años que soy militante del Partido Popular y, por lo tanto, lealtad y fidelidad absoluta a las siglas de mi partido. Y me encantaría tener la oportunidad de poder demostrar que todavía se pueden hacer muchas más cosas después de esta experiencia terrible, de estos años sufridos durante esta persecución que he vivido, ¿no? Y sobre todo defenderme de esta cuestión que me queda todavía. Efectivamente, voy a presentar una demanda por incumplimiento de la normativa europea en materia de defensa de los intereses y de la presunción de inocencia, que claramente se ha producido en la Audiencia Nacional. Recordar que el juez que ha hecho una instrucción sumaria es un señor que fue cargo público del PSOE. Recordar que la instrucción comenzó con un señor que ya no es juez, expulsado de la carrera judicial, también cargo público del PSOE. Recordar que la ministra de Justicia luego ha sido ese instrumento fiscal general del Estado, por lo tanto también del PSOE, y que la acusación popular la dirige Chimo Puig, también del PSOE. Y eso es absolutamente inconcebible. Pero además de todo esto, que la justicia no debe saber a quién juzga, ni debe saber nadie quién es el que está juzgando, porque la justicia tiene que ser independiente. Y hay un montón de jueces extraordinarios en España, magistrados y magistradas de primer nivel, que desgraciadamente por gente como de la Mata o como Garzón, luego se pone todo el sistema en entredicho. Demostrar que todo el proceso ha sido un proceso absolutamente irregular. No hay una sola norma de la LECRIM que no se hayan saltado con la acusación e imputación última que en estos momentos tengo que sortear. En cualquier caso, su pregunta, yo siempre a disposición del Partido Popular, tanto a nivel regional como a nivel nacional, y obviamente con irrefrenables ilusiones de seguir haciendo cosas que quedaron enervadas y cortadas el día que tomé la decisión de dimitir como presidente de la Generalitat por la apertura de los juicios, el juicio de los trajes. Pues le voy a preguntar y pedir opinión efectivamente a Julián Quirós, que fue director de las provincias durante todo ese tiempo, que conoce, por cierto, al fiscal anticorrupción que impulsó esas causas contra usted y que todas han sido archivadas. También tenía, por lo visto, otras causas que tampoco triunfaron, pero ahí está el hombre. Estos no pagan y no tienen que responder absolutamente nada de sus fracasos, ¿eh? Que Francisco Camps está en clave política no hay nada más que oírlo, y además está en su derecho, y no solo en su derecho sino casi en su obligación después de 12 años. Lo primero que se me ocurre decir es que el caso de Camps es el más emblemático por razones obvias, porque lo conoce toda España, pero en Valencia puede haber aproximadamente 100 personas que han pasado por situaciones de una sola causa, es verdad, pero estar 4, 5, 6 años en un proceso que finalmente ha sido archivado. 100, que son unos cuantos, ¿eh? Son muchos. De personas fáciles que se han resaltado sueltas o archivados, pero entre tanto, muchos de ellos, si no tenían cierta fortuna personal, perdieron sus empleos, hipotecaron sus casas para pagar a sus abogados, se convirtieron en unos apostados, tenían 35, 40, 45 años y han echado su vida a perder. La mayoría de ellos no han podido, digamos, recuperar sus vidas porque les pasó un tsunami como el de Paco Camps, más pequeñito, pero también ellos eran más pequeños. Yo comparto con matices el planteamiento de Camps. La primera parte es exactamente como dice. Es una operación política, se ha visto en su momento con todas esas claves y todos esos personajes, y es así, y es cuando se convierte en un foco mediático nacional importante que lleva a forzarle a la dimisión, y por tanto el objetivo político está conseguido, que es abandonar, digamos que renunciar al poder político, provocar un gravísimo caso de convulsión interna en el PP valenciano que lleva a elegir un nuevo líder y entrar en un proceso gravísimo. Pero bueno, y eso lleva, no recuerdo si fue 1 año o 2 años después, al juicio, y en el juicio efectivamente sale inocente, y eso rompe todos los esquemas.
rompe todos los esquemas, porque lo que no se preveía es que pudiera salir inocente el expresidente de la Generalitat de aquel juicio. Y hasta entonces había habido una presión política o una presión evidente. El cálculo yo creo que se hacen es, bueno, ya da igual, en todo caso ya no está en política, eso es cierto. Era un personaje amortizado. Luego yo creo que lo que ocurre ahí, no comparto tanto la posición, y lógicamente él está afectado y puede tener más información. Ahí lo que ocurre, porque se queda todo el mundo bastante descolocado, es que entran las ambiciones profesionales. Y hay especialmente, Camps ha hablado de los jueces, pero son los jueces los que han archivado prácticamente todos los casos. Hay que apuntar a la Fiscalía. Hay un fiscal que se llama Vicente Torres, y que, ofuscado porque no podía entender que el tema de los trajes se hubiese ido de rositas, entre comillas, una expresión que se utiliza mucho en Valencia, hubo un ensañamiento de buscar hasta debajo de las piedras cualquier caso y disparar con todo lo que podía, y al mismo tiempo este fiscal a lo mejor no era responsable, pero alguien de su equipo tenía la imprudencia de filtrarlo a los medios de comunicación, y se estaba comentando en directo una instrucción, y la fuerza de la Fiscalía Anticorrupción era indudable. Anticorrupción acusa, la UDEF no sé qué, la UCO no sé cuánto. La acusación particular, evidentemente, el PSPB o Compromís se apuntaban, pero la acusación particular tenía poca fuerza. Ahí la acción fuerte ha sido de una Fiscalía que fue no contra Camps, contra el campismo, porque hubo muchos casos, como el del Palau, te acordarás, como muchos otros, que han quedado también en nada. Y ellos se sumaron a la corriente. Y hasta tal punto que este fiscal fue promovido al TSJ nada menos como candidato de Compromís, con el que evidentemente tenía atento. Hay que decir que el PP votó también a favor de este candidato con tal de quitárselo encima. Entonces, claro que ha habido detrás un mantenimiento político, pero hay que hacer un ejercicio, una reflexión. ¿Qué pasa cuando un fiscal pierde el 90% de sus casos después de... Y no es expulsado de la carrera ya. Si le pasara a un periodista, no nos contrataría a nadie. Nadie, absolutamente. No nos contrataría a nadie. Si le pasara a un médico y se le murieran los pacientes, no lo contrataría nadie. ¿Qué tipo de blindaje hay para que una persona con ese carrerón... Yo me acordaba que en el periódico Las Provincias, cada vez que perdía un caso, reproducíamos la lista de casos archivados o perdidos, continuamente, que molestaba muchísimo. Y eso ha sido un caso importante. El que Francisco Camps insista tanto, y tiene razón, en la vertiente política, que en la primera parte fue indudable, en la otra yo creo que fue de acompañamiento, es porque yo creo que no ha perdido el político que fue y que es. Y ahí dejo la maldad. A mí me parece que el caso del señor Camps, que habría que ponernos... Yo me veo incapaz de ponerme en su lugar, porque... Y que haya aguantado, ¿cómo ha aguantado? No, pero es un sufrimiento no solo para él, sino para su familia, claro, enorme, y creo que nos tiene que hacer reflexionar a los medios con respecto a lo que era la imputación. Ya la propia justicia jugó con esto del investigado, a los medios, a los partidos, y la presunción de inocencia, que es verdad que la hemos manoseado, creo, demasiado. Y hubo una etapa en que empezaron a salir muchos casos de presunta corrupción, que es verdad, yo esta la información, pues por supuesto... la tienen ellos de esta trama política presuntamente que podía haber detrás, pero aquí hay una reflexión, y es los nuevos políticos estos, tanto cuando llegó Ciudadanos o como llegó Podemos, pusieron un listón que hemos visto que no solo no cumplen, porque Podemos tiene ahora mismo a imputadas en un ministerio nada más y nada menos, y están allí cobrando y no pasa nada. No, a mí no me importa, pero que, bueno, me parece mal, pero quiero decir que lo que quería decir es, la reflexión es: hay que esperar a que la gente esté condenada. Los partidos ahí rápidamente empezaron a soltar lastre porque era lo que se llevaba. Los medios nos metimos en una bola también, que creo que nos hemos dejado la presunción de inocencia muy dañada. Claro, pero cuando la política entra... la UDF o la UCO está detrás, son organismos institucionales. Pero ahora todos hemos aprendido, la UDF y la UCO, hemos aprendido... Pero yo me quedo con la reflexión que hacía Julián, señor Camps, y que yo creo que en fondo compartimos todos. No puede ser que un fiscal anticorrupción, que sea el que impulse desde el punto de vista jurídico esas causas. Un servidor del Estado. Un servidor del Estado, que sean archivadas todas, o sea que... Pero ¿dónde aprobó la carrera este señor? Y que el 90% de sus casos, ya no los suyos, sino el resto que también ha investigado, bueno, pues que hayan quedado en nada. Y este señor, sin embargo, no solamente no es apartado de la carrera y mandado a paseo, sino que encima le hacen magistrado. Esto es lo que no puede ser. Y efectivamente, le hacen los políticos. Los políticos. En este caso de Compromís, donde probablemente, bueno, pues tenían a lo mejor también sus afectos, ¿no? Que, oye, cada uno es libre. También, por ejemplo, ¿dónde están las fiscalas Concepción Sabadell, creo que era, y Miriam Segura,
Sí. Que son las fiscales que me llevan a mí hasta sus últimas consecuencias con el tema de los trajes, que mantienen la acusación hasta el final y que luego pierden la causa de los trajes por un jurado popular y luego por el Tribunal Supremo, que ratifica aquella absolución. Se llegó a decir... No, perdone. Te acordarás que se llegó a decir que el jurado fue comprado. Sí, desde luego se intentó absolutamente todo. Claro, que el Supremo además ratificó luego. Intentó el buscar jurado cualquier tipo. comprado. Es que vamos a tengo que despedir a Cans. De hecho, la izquierda en España, que se pasó hasta el año 12, hablando del jurado popular como uno de los paradigmas de la democracia y de la justicia mundial, desde el momento en que yo fui absuelto, ya ningún académico, universitario y político de izquierdas habla de los jurados populares. Abjuran del jurado popular porque a mí me absolvió. Por cierto, presidido por un juez del TSJ que había sido secretario general del gobierno socialista de Joan Lerma. O sea, un socialista también estuvo dirigiendo el jurado popular como magistrado, que no de carrera, sino elegido por el Parlamento valenciano. Pero, por ejemplo, ¿dónde están Míriam Segura y Concepción Sabadell? Estas dos fiscales que cuando consiguen que yo dimita de presidente de la Generalitat, una vez que soy absuelto por los 4 trajes, no dimiten ellas. Yo pensé que habría un mínimo de dignidad en las personas que me perseguían hasta el final y que dentro de esa responsabilidad de haberme perseguido para dimitir yo como presidente de la Generalitat, nada más y nada menos, que dimití además porque creí conveniente hacerlo, porque la condena hipotética que me podría haber caído era la de no inhabilitación para cargo público, sino una multa, por tanto no era incompatible con el cargo público, pero para mí era incompatible ser presidente de la Generalitat y sentar en el banquillo al presidente de la Generalitat. Por eso decidí dimitir. Cómo estas dos señoras siguen siendo fiscales, imagino, en no sé dónde. No sé dónde están actuando. Creo que alguna de ellas todavía está en mi causa en la Audiencia Nacional en Madrid. No tiene ningún sentido, porque si ellas consiguen que un presidente dimita, un presidente del gobierno valenciano, de la Generalitat Valenciana, elegido por el pueblo, dimita, ¿cómo es posible que luego ellas no dimitan, no cesen, no sean apartadas de su responsabilidad como fiscales cuando yo soy absuelto? Si no hay ese punto de equilibrio entre quien acusa, entre quien busca una investigación, entre quien plantea una imputación y luego el resultado de lo que ellos han decidido, no tenemos nunca ese punto de referencia para poder saber qué es lo que está ocurriendo y el nivel de responsabilidad de cada cargo público cuando pone en marcha cualquier cuestión. No tiene sentido. Efectivamente. Bueno, pues lo dejamos aquí, señor Cans. Estaremos atentos al devenir de los acontecimientos y seguiremos sus pasos a partir de ahora. Gracias y enhorabuena en cualquier caso. Antes de despedirme, me gustaría decirle, don Antonio, gracias. Lleva usted años y años y años en su televisión y donde ha estado apoyando mi persona y apoyando todo aquello que tenía que ver conmigo. Se lo agradeceré eternamente y quiero decirlo públicamente, como también muchos de sus contertulios que en estos momentos lo acompañan, pero usted personalmente, y en usted quiero personificar esta noche el apoyo que he tenido, porque gracias a personas como usted yo he podido mantenerme en pie todos los días, porque era tal el nivel de presión mediático, y sigue siendo, y continuará, y tal el nivel de presión de la opinión, que si no hubiese habido personas como usted, difícilmente podría haberme levantado por las mañanas, salir a la calle y seguir haciendo la tarea que me encomendaba y me correspondía en cada momento. Muchas gracias. Pues aquí nos hemos hecho eco cada día que se producía alguna noticia en relación con el archivo de sus causas, y me llama la atención, y lo dejamos ahí, que portadas y periódicos dedicados a usted sobre esas mismas causas, ahora que las han archivado, vamos, es que no aparezcan ni en páginas interiores. No se hacen eco ni siquiera de la noticia de que aquello que ellos destacaron en sus primeras planas, ya muchas columnas, ahora ya se han olvidado. No van ni en, ni en una, ¿cómo os decís vosotros en términos periodísticos? En un breve, en el interior del periódico. Cosa que, en fin, dice mucho también de nuestra profesión. Gracias, señor Cans, y hasta siempre.